Bueno, vemos ahora el siguiente contenido que consiste en ver los puntos de corte con los diferentes ejes que tiene una gráfica. Vamos a distinguir entre el eje X y el eje Y. Los puntos de corte con el eje con el eje X serán estas situaciones. Momentos en el que la función cruzará o atravesará por el eje X, o lo contactará, o llegará a tocarlo y luego rebotará, o que salga partiendo del eje X. No serán puntos de corte con el eje X situaciones como esta, en las cuales la función se apoya pero vacío, significando que realmente este punto no está. Por lo tanto, si no está, no hay corte. Con el eje Y, como máximo hay solamente un corte, porque la función al siempre ir avanzando jamás podrá cortar dos veces al eje Y, o ninguna, o una vez, como mucho, para que sea una función. Y será pues lo mismo, el momento en el que cruce al eje Y o se apoye con un puntito negro en el eje Y. Nunca bolitas vacías o momentos en el que no se toquen. Por ejemplo, si la gráfica es de este tipo, no tendrá corte con el eje Y porque nunca toca el eje Y, por mucho que esto se aproxima asintóticamente, pero nunca tocará el eje Y. O cosas así, donde hay una bolita vacía, tampoco será un punto de corte con el eje Y. Si nos vamos a los ejemplos que estamos trabajando en los vídeos, tenemos otra vez las tres mismas gráficas de siempre. Observamos la primera y miramos el eje X cuántas veces lo contactamos o cuántas veces lo cortamos. Lo cortamos en el menos 12, lo cortamos en el menos 9, en el 6, en el 4 también, porque está apoyada con un puntito relleno, lo que quiere decir que está aquí el punto, por lo tanto está tocando, está cortando. Avanzamos, 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 avanzamos. Y en el 10. Son las veces que tocamos o cortamos al eje X. Menos 12, menos 9, menos 6, menos 4. Lo vamos a apuntar. Punto de corte con el eje X. Menos 12, menos 9, menos 6, menos 4. Y el último creo que era en el 10. El último era en el 10. Si miramos los puntos de corte con el eje Y, vamos a observar si tiene alguno. Miramos el eje Y y vemos que aquí está apoyada. Como está apoyada con una bolita negra o rellena o que el punto está, por lo tanto sí hay contacto, sí hay corte con el eje Y. ¿Dónde está el corte con el eje Y? Pues en el 3. Es la segunda propiedad de todas las que llevamos, la segunda que se mira en el eje Y. Obviamente, si es el corte con el eje Y, lo tenemos que mirar en el eje Y. Luego con el eje Y cortamos. ¡Ay! Me equivoqué. Cortamos en el 3. Esto es el corte del eje X de la segunda función. Segunda función. Observamos el eje X y nunca contactamos con el eje X. No hay nada. Por mucho que esto bajase, ya explicamos en vídeos anteriores que esto baja con un comportamiento asintótico, es decir, que cada vez se aproxima más, pero jamás será capaz de llegar a contactar con el eje. Luego, por tanto, nunca hay un contacto con el eje X, nunca hay un contacto con el eje X, por lo tanto nunca hay un corte con el eje X. En el eje Y sí observamos un contacto claro que está a una altura de 3, 6. Por lo tanto, nos vamos aquí, en el eje X no hay contacto y aquí está a una altura de 6, cuando el I vale 6. En el tercer ejemplo, observamos que el eje X, por mucho que se repite este dibujo, por mucho que se reitere la función, jamás contactaremos con el eje X, no hay ningún contacto con el eje X, luego no hay corte con el eje X, y observamos el eje Y, hay aquí un contacto, pues vamos a dejarlo en 1,3, por ejemplo, en el eje Y, en 1,3, en el eje X no hay contacto. Simplemente esos son los puntos de corte con el eje X. Es un concepto muy sencillo que se explica rápidamente. En el eje X, los valores del eje X en el cual se obtiene. En el eje Y, los valores del eje Y en el cual observamos que hay un contacto con el eje.